Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarme y espero que este capítulo sea de su interés. ¿Alguna vez ha oído usted hablar de Albert Pierrepoint? Seguramente no. Y no tendría por qué saberlo, pero Albert Pierrepoint tiene una gran historia que valdría la pena hacer un programa solamente de él, pero ahora mismo no voy a hacer un programa de él. Solo quiero comentarle que Albert Pierrepoint fue, durante algo así como 25 o 26 años, verdugo del gobierno de Inglaterra. Era el verdugo de Su Majestad. Era un hombre muy serio, muy formal, un sujeto impecable siempre, absolutamente puntual. Ser verdugo solamente era uno de sus trabajos. Además tenía una pub, una especie de bar en donde servía comida, cervezas, muy británico el asunto. Pierrepoint era hijo de un verdugo. Su padre había sido ejecutor. Su tío también había sido verdugo. Así es que era algo de familia. Y sí, ya sé, usted está pensando, ¿de qué estás hablando? Bien, téngame paciencia. A veces nos gusta hablar un poco acerca de cosas raras, y algo muy raro es esto. Pierrepoint era un experto en anatomía humana, pero específicamente de cuellos, porque su trabajo era colgar gente. Así como se lo estoy diciendo. Y se sentía orgulloso siempre de hacer un trabajo perfecto. Nada de problemitas ni cosas raras. Cuando llegaba analizaba a la persona, la fisonomía, el tipo de cuello, calculaba el peso, calculaba la longitud de la cuerda que le pondría al cuello para quitarle la vida. Su trabajo era ese, quitar la vida a alguien que un juez ya había condenado a muerte. Así que él no era un asesino. Él cumplía una orden, un mandato judicial, y lo hacía correctamente y siempre con suma puntualidad. ¿Sabe que mandó al paraíso o a donde sea que vayan las personas a las que les quitó la vida? Entre 450 y 600 personas estiraron la pata gracias a Pierrepoint. Sí. ¿Tremendo? Sí. Entre las muchas ocasiones en las que fue convocado, estuvo a cargo de quitarle la vida a Kramer, el famoso nazi. También a otros cabecillas de la Alemania nazi les tocó conocer en persona a Pierrepoint, pero eso no era muy agradable porque fue en un cadalso y los ejecutó. No era algo de lo que presumiera ni de lo que hablara. Su trabajo era su trabajo y lo cumplía, siempre puntual. Normalmente le gustaba ejecutar a las personas a la 1 de la mañana. Y tenía sus razones. Lo primero porque a esa hora no hay mirones ni gente indebida. Se le da a la persona la oportunidad de tomar una cena, de despedirse y de hacer las cosas apropiadamente. Normalmente pedía eso. El gobierno británico le pagaba por las ejecuciones y solía hacerlas así. En el momento en el que ya se daba la instrucción, Pierrepoint acercaba a la persona al cadalso donde estaba la trampilla, colocaba la capucha, colocaba la soga perfectamente amarrada y debidamente medida y jalaba la palanca, lo que provocaba que la persona muriera en el acto. Él no era quien para torturar, él no era quien para hacer sufrir. Él era un verdugo, seguía un mandato judicial y tenía que hacerlo bien. Ahora, no siempre hacía las ejecuciones a la misma hora. Y había un lugar en particular en donde siempre prefería hacerlas de día. Este lugar era la prisión de Shepton Mallet, en Inglaterra. Y por alguna extraña razón, que nunca quiso confesar porque era un hombre muy serio, no le gustaba este sitio. Entrar ahí de noche le preocupaba y le afectaba. La gran pregunta es, ¿qué rayos vio o qué rayos sintió
que siendo el verdugo real, el hombre que quitaba la vida como si fuera a parpadear, lo anotaba en una libretita y extendía un recibo para que le pagaran, tuvo que cambiar sus procedimientos por esa prisión. ¿Raro? Sí, por supuesto. Ahora déjeme que le platique qué es lo que hay detrás de este lugar. Vayamos para allá. Shepton Mallet es una población británica. Se encuentra cerca de la ciudad de Wells y de Bath. Está por ahí en medio. No es pequeña. Es una población de unos 10.000 habitantes, que para una población europea es una población mediana. Pero quiere que le diga algo. Este es un lugar increíble. Es una ciudad bonita, pequeña. Pero su historia se remonta a la época de los romanos. Está cerca del antiguo camino romano. Este sitio tuvo un nombre en latín. Y aquí pasaron romanos y sus ejércitos, y vaya, le estoy hablando de 2000 y pico de años atrás. Déjeme decirle que el nombre surge en el año 1200 y fracción. Así que es un lugar que tiene una increíble historia detrás. Caballeros feudales que lucharon, castillos, derrota, muerte, violencia y brujería. El asunto está en que Shepton Mallet, un buen día ya siendo una población más o menos configurada, requiere una prisión, algo donde meter a los delincuentes. Así es que se decide construir la primera prisión de Shepton Mallet. Pero si estoy en lo correcto, aquello debe de haber sido en el año de 1610. Algo así como unos 414 años atrás. Y así es como surge toda esta historia que le voy a contar. Hoy en día el pueblo, si usted va a Shepton Mallet, verá un pueblo bonito, normal, una ciudad británica clásica con sus casitas, todo aquello muy bonito. Pero es un lugar histórico por muchos aspectos, y no solamente eso, sino que además es un sitio turístico a donde muchas personas van, no para ver el Zócalo, no para ver el centro, no para ir a la taberna, sino para ir a la cárcel. Esa cárcel que se inició en 1610 está ahí todavía, es la prisión de Shepton Mallet. Y es un lugar muy particular porque las personas van allá como turistas. Desde el año 2013 ya no es prisión, ya no hay reos. En el año 2014, la vieja prisión fue vendida a particulares, donde comenzaron a hacer promoción para eventos de turismo. Usted puede contratar una visita guiada durante el día y un guía lo va a llevar por los pasillos de la vieja prisión, recorriendo aquí y allá y platicándole todo lo que va a encontrar. Es un paseo bonito, no lo dudo ni por un momento. Pero además, también hay una visita nocturna. Usted puede ir de noche y puede recorrer aquellas extrañas celdas y esos espacios misteriosos. Estoy casi seguro que por ahí tenemos alguna imagen donde se ve eso. Los guías de turistas, los turistas y todas estas cosas. Y está muy bien. También hay otra cosa que se puede hacer ahí, y si usted me lo permite, se lo voy a hacer una pequeña promoción, pero es que en este sitio también hay escape rooms. Ese juego misterioso en donde uno se encierra y hay que escapar, bueno, también. ¿Y sabe qué otra cosa loca hay? Hay exhibiciones de modas. Sí. Se supone que son vestidos de boda. Y también se pueden hacer bodas ahí dentro. Usted contrata el espacio y ahí en el área común de la prisión ponen mesas y que tú y que yo y llega un ministro y canta el aleluya y te da la bendición. Y todo está muy bonito. Después viene lo otro. También puede usted participar en los recorridos de terror y quedarse a dormir ahí dentro. Le rentan una celda, como si fuera un hotel, pero con las características de una celda. Es decir, le cierran la puerta y todo para que sienta en carne propia lo que es estar allí. Suena bien.
Pero si todo esto se puede hacer, entonces, ¿qué rayos estamos haciendo en Relatos del Lado Oscuro? Al estar hablando de un lugar que no tiene ni pies ni cabeza, vamos, usted y yo sabemos que ahora mismo, un sitio en donde puede irse a quedar, en donde hay bodas, banquetes, celebraciones, casi 15 años y bautizos, no puede ser la cárcel más embrujada del mundo. Eso no tiene sentido. Y además, un sitio en el que el propio Pierpoint, el hombre sin corazón, tenía miedo. Quiere decir que aquí esto está muy mal. Alguien nos está tomando el pelo. Aunque déjeme decirle que siempre hay por ahí algunas historias que explicarían esto. La gente durante años ha dicho que en este lugar espantan, te jalan el pelo, te soplan en la oreja, te tocan, se han tomado fotografías paranormales, han ido allá montones de investigadores paranormales con sus medidores de campos electromagnéticos, con sistemas para detección de figuras fantasmales, etcétera, etcétera. Han tomado estas fotografías muy bonitas de noche donde se ve todo peligroso. Pero la realidad es que ahí se puede quedar gente durmiendo y vuelvo a insistir en lo mismo. ¿Qué rayos le estoy contando entonces? ¿Por qué no mejor vamos por un café y platicamos de fútbol? Porque si en este lugar la gente se queda a dormir por gusto y hacen todo esto, es porque hay algo ahí. Hay una historia detrás. Y para entender la historia habrá que irnos muy atrás en el tiempo. Le estaba platicando que en el año de nuestro Señor de 1610 se decide, en Somerset, la construcción de un recinto penitenciario. Con el paso del tiempo se fue mejorando. Y es así cuando surge la prisión de Shepton Mallet. La inauguración fue en 1651. La vieja casona donde se guardaba a los reos, a los criminales, fue retirada, demolida y se hizo una nueva. Lo único que queda hoy en día es la puerta de aquellos años. Y comenzaron a llegar los reos. Pero no era cualquier reo. Aquí había de todo. De todo. Una cosa bárbara. Déjeme decirle que también aquí mataban gente. Ya en ese entonces aquí llegaban los criminales y aquí los mataban. Hay un caso tremendo, el primero. El bautizo de sangre, como se dice. La primera ejecución fue en 1658 y fue un caso de brujería. No pierda de vista eso. En aquel tiempo, en 1657, un año antes, hubo un incidente muy raro. Un chiquillo está sentado a la puerta de su casa comiendo un trozo de pan, cuando aparece una anciana que le pide si le puede regalar un trozo de pan. El chico que tendría en ese momento unos 12 años y era un buen chico y era una persona amable, toma un trozo y se lo da a aquella anciana. La anciana saborea el olor del pan y a cambio le obsequia una manzana. Sí, muy de cuento. Es 1657 y la anciana da la vuelta y se pierde. El chico se come la manzana y un rato después está con un dolor que no puede. Le duele todo, siente fuego que le sube y que le baja y de pronto parece que se está yendo, que se está muriendo literalmente. Hay un momento en el que se queda paralizado. Ya no puede hablar, ya no puede decir nada, solamente le escurren unas lágrimas extrañas por los ojos. El padre se preocupa, no sabe qué ha ocurrido y cuando sale al patio, a la parte de afuera de su casa, encuentra aquel pedazo, el hueso de la manzana, el corazón de la manzana. Lo toma, lo huele y de inmediato sabe que algo ocurrió. Aquello huele muy mal, muy raro. Huele a brujería. Un rato después el chico recupera un poco y puede describir que una anciana le dio la manzana y a partir de eso sufrió este daño. Hacen venir al alguacil y el alguacil comienza a preguntar. El chico le puede decir más o menos alguna cosilla. Pero a partir de ahí las cosas se ponen muy feas. Porque un día este chico comienza a tener estos sueños horribles en donde ve a la anciana aquella, que vuelve por él varias veces y que lo atormenta y le hace cosas horribles. De hecho, tan horribles, que junto a él estaba su primo. Y el primo, espantadísimo, ve que este chico empieza a tener estos ataques y estas cosas y le pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La bruja, y señala. Pero nadie más que él puede ver a la bruja.
El primo, que no tiene ningún miedo, toma un cuchillo de acero de aquellos viejos y comienza a tirar cortes al aire, tarrascadas al aire, hasta que siente que pega con algo y de pronto el pariente aquel ya no la ve. Corren a avisarle al alguacil, que comienza a buscar. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ya días atrás habían tenido una sospechosa, Jane Brooks. Mientras estaban buscando a la posible culpable, el alguacil ordenó que todas las mujeres ancianas de la comunidad aquella, de Shepton Mallet, pasaran frente al niño para que la señalara. Una especie de fila de prisioneros, algo ahí. Pero el chico no podía hablar, así es que conforme iban pasando lo iban viendo, y cuando pasó Jane Brooks junto con Alice Coward, el chico comenzó a ponerse raro, y el alguacil supuso que esa era la mujer que lo había envenenado con brujería. Por no dejar, y al escuchar la historia de que con los cuchillos habían hecho esto y aquello, fue a la casa. Y adivine qué. Jane Brooks tenía una herida en la mano, un corte en la mano. Cuando el alguacil regresa y pregunta en dónde le pegó con el cuchillo el primo, el chico, cuyo nombre era Richard Jones, le confiesa que él vio cómo el cuchillo cortó la mano de Jane Brooks. Prueba suficiente. Arrestan a Brooks, la traen a la prisión junto con su parienta, que era Alice Coward, y comienzan a investigar más. Y entonces alguien viene y dice: yo vi cómo atacaba al niño. ¿Y cómo pudo haber sido eso? Pues, ¿qué fue lo que usted vio? Vi al niño flotando. A Richard lo vi flotando. El alguacil no lo puede creer. Y pregunta: ¿cómo flotando? Sí, la mujer aquella lo tenía flotando en el aire, y empiezan a hacer una serie de cosas, hasta lo dibujaron para el juicio. Por ahí debe de estar el dibujo ahora mismo. ¿Cómo flotaba el niño? Bueno, el asunto está que cuando terminaron de preguntar a la gente, había 27 testigos que aseguraron ver a Jane Brooks haciendo volar a Richard Jones. Por supuesto, después de semejantes testimonios, ya no había mucho que decir. El chico estaba embrujado y era culpa de Brooks. Las mandaron a la prisión, a Shepton Mallet, en donde, por cierto, Alice murió muy pronto. No soportó las condiciones. Jane era más resistente. Ella resistió, hasta el día en el que fue llevada a la plaza del pueblo y quemada viva. Fue el bautizo de fuego, el bautizo de sangre, como se le conoce. Las primeras muertes relacionadas con Shepton Mallet en 1658. Pero a partir de ahí aquello fue una locura. Ahí dentro, la prisión como tal, era el infierno, era conocido como Hell Hole, el agujero del infierno. Y no era precisamente por ser un sitio agradable. Esta prisión, con todo lo que había dentro, era más parecido al infierno. Ahí dentro había reos de toda calaña. Lo mismo había un asesino que un bandido, que un violador, o que un simple borracho que había caído en plena vía pública y lo habían metido ahí, y mucha gente que no sabía ni por qué estaba, porque no había pagado algo e iba a dar allá. Había mujeres también. Mujeres que habían sido encontradas ebrias en la calle iban a dar allá. Gente que no podía aclarar qué hacía en un cierto lugar iba a dar allá. Niños. Por robar algo, una pieza de pan, algo, allá. Esto significaba que, en medio de una población penitenciaria libre, porque estaban dentro de las gruesas paredes, pero estaban libres, pues, no eran uno en cada celda, sino que era aquello masivo, había todo tipo de horrores. Abusos, violaciones, asesinatos. Y para colmo de males, la legislación británica no contemplaba en aquellos años pagar a los celadores. La gente que custodiaba no recibía paga por parte del gobierno, así es que ellos mismos tenían que obtener su paga. ¿Y a qué no sabe cómo lo obtenían? Llegó un reo que estaba fortachón, que estaba en buena condición, ¡pum!, lo vendían. Ya fuera para que se fuera a los barcos, a remar o a estar en los barcos, o simplemente para alguna otra cosa que hiciera falta, como esclavo. No es que fueran esclavos, pero lo podían vender. Y por supuesto, si llegaba una chica bonita, prepárese, porque esa pobrecita iba a acabar convertida en lo que fuera. Los niños también se vendían bien.
El gobierno también tenía una política de traslado. Llegaba alguien, caía a prisión, estaba en buenas condiciones, no era un delito grave, no era un asesino, lo trasladaban a alguna colonia para que se fuera a vivir allá. Era la época de las grandes colonias británicas, así es que lo mandaban a cualquier parte, a Tanzania, Nueva Zelanda, donde fuera. Era muy difícil que alguien sobreviviera mucho tiempo en esta cárcel. La mayoría moría muy pronto, pero los que no morían eran enviados fuera. Era algo feo, era algo triste. Pero esto obviamente también incluía numerosas ejecuciones. En este lugar había numerosas ejecuciones. Una de ellas fue la de Jane Brooks y Alice Coward, aunque ella murió de causas naturales. Y como un detalle muy curioso, el chico que las acusó, Richard Jones, si estoy en lo correcto, para muchas personas les parecía que mentía, que en realidad aquellas dos mujeres no le habían hecho nada, sino que era un pleito que había entre la familia de Brooks y los padres de Jones, y que todo había sido una estrategia para acabar con las mujeres. Irónicamente, 3 días después de que Jane Brooks fue quemada en la hoguera, un relámpago mató a Richard Jones. Mientras caminaba en un solitario camino de regreso a casa, ¡pah!, lo fulminó. Pero bueno, punto y aparte de eso, el asunto está en que, pasadas estas incidencias de la ejecución, siguieron numerosas ejecuciones más. Al entrar en 1700, comenzó a ponerse en práctica algo que era conocido como el Bloody Code, el Código Sangriento. Más de 200 delitos eran considerados para la pena de muerte. Algunos de ellos eran tan bizarros como robarse una oveja. Era suficiente para matarte. El abigeato se pagaba con la pena de muerte. La ebriedad consuetudinaria, vamos, había 200 causales para que la persona fuera ejecutada, y eso ocurría ahí, en Shepton Mallet. No tiene muy claro cómo está esto, pero por ejemplo en 1740, en febrero de 1740, hubo 4 ejecuciones. 4 personas fueron colgadas en Shepton Mallet. En 1741, 12 personas fueron colgadas en abril. Así es que era muy variable, pero se calcula que unas 600 personas fueron sentenciadas a la pena de muerte solamente aquí. Y conforme se fueron cerrando otras prisiones que tenían pena de muerte, todas se concentraron en Shepton Mallet, en la prisión de la que le estoy hablando. Y obviamente las condiciones ahí eran espantosas. La gente que llegaba sabía que una de dos, o te colgaban o te morías. No había mucho más. Y además había una cuestión interesante y muy macabra. Algunas de las ejecuciones se hacían de forma pública. Específicamente se hacían así, porque era parte del negocio para sostenerse los propios celadores. Y las prisiones. Sería algo así como una prisión privada, no entiendo bien cómo operaba, pero ejecutaban a la gente públicamente. Y casi se vendían boletos. Cuando ejecutaron a Tucker, Reginald Tucker, en 1775, se informó que casi 10,000 personas habían asistido para observar la ejecución. Por supuesto, considerando eso, el pobre de Reginald tuvo que morir lentamente. Tardó 25 minutos en morir, colgado. Es decir, que le pusieron la soga, lo dejaron ahí colgando, pataleando, durante 25 minutos hasta que finalmente se murió. En medio de gritos, abucheos, lanzándole cosas, frutas, lo que fuera. Y claro, era el espectáculo. De eso se sostenían. Y no fue el único. A este cuate, a Reginald Tucker, lo mandaron para allá porque mató a su esposa. Era un mal bicho. Estoy de acuerdo. Pero la forma en la que lo ejecutaron y todo el miedo de ver esta masa de gente que si no se moría pronto ellos lo mataban. Todo esto creo que vaya dejando una marca, una huella por ahí. Y no es lo único. En el caso de Tucker, la cuerda fue pequeña. Le habían puesto una cuerda muy pequeña que no permitió la caída y por lo tanto se quedó colgando, asfixiándose. Pero, pasado esto, ya para 1800, en plena época victoriana, la reina Victoria ordena una inspección de prisiones. Y es cuando se dan cuenta
que es un desastre, y comienza la remodelación de la cárcel. Se hacen una serie de ampliaciones, se eliminan otros cadalsos que había por todos lados, donde se podía colgar a cualquiera, y se hace esto en Shepton Mallet, en esta prisión de la que le estoy hablando. Se modernizó, se separaron las celdas, se estableció un control penitenciario con guardias, con gente preparada para esto. Y todo parecía que iba a funcionar muy bien, pero no olvide que en este lugar matan gente. Y además también te ponían a trabajar a marchas forzadas. Había 3 o 4 condiciones de trabajo. La primera era hacer borra, hacer estopa, con pedazos de tela. El trabajo consistía en deshilacharlo, para hacer estopa, borra. Y a partir de eso hacer hilo y hacer tela. Era una tarea desesperante. Las personas tenían que ir jalando hilo por hilo. Las manos se desbarataban. Y además no era por horario, sino por cantidad. Si un reo no terminaba con la cantidad asignada, tenía que llevarse los materiales a su propia celda, encerrarse y ahí seguir haciéndolo hasta que terminara. También estaba la rueda, una especie de rueda como de ratón. ¿Sí se ha fijado usted en donde corre y corre y corre? Bueno, era eso, era una rueda giratoria para que los reos con la fuerza humana accionaran un molino. Pero tenían que estar ahí horas y horas caminando haciendo esfuerzo y había otras tareas. Algunos realmente la tenían muy tranquila porque estaban en mantenimiento o en cocina, pero los demás tenían que trabajar a marchas forzadas. El trato no era ni siquiera cercano a lo que pasaba en las prisiones de América. Hablamos de las prisiones terribles de la Isla del Diablo, de la prisión de San José, la prisión de Lecumberri en México, y da miedo, porque el trato era peor todavía. Aquí por lo menos había un cierto trato, una cierta atención, pero eso no significaba que no hubiera muertes y que no hubiera situaciones raras. En 1904 hubo un incendio. Este incendio fue provocado por un reo, en su desesperación cuando lo mandaron a seguir haciendo estopa, sacándole hilitos a la tela para hacer esta borra. Llegó un momento en que desesperado la prende, la incendia y se quema aquello. Había 250 reos, también eso eran muy poquitos. 250 reos que fueron enviados a la capilla, llegaron bomberos, entre todos, entre guardias, reos y demás, pudieron apagar aquello. Según el informe oficial, no hubo muertes. Según el informe oficial, no hubo evadidos, es decir, reos que se hubieran escapado. El incendio fue contenido y se pudo reparar posteriormente la prisión. Extraoficialmente se cuenta que hubo como 20 muertos. En algunos periódicos de la época se mencionaba haber visto claramente sacar cuerpos totalmente calcinados, una veintena de ellos, que fueron sepultados en una fosa común, dentro de la prisión. Porque quiero decirle que había un detalle. Las personas que morían o eran ejecutadas en esta prisión eran sepultadas ahí mismo. No se les concedía la gracia de ir a un camposanto, no lo merecían, no lo habían ganado. Así es que sus cuerpos eran sepultados allí mismo, en tumbas sin nombre, en lo que hoy en día es una explanada muy grande. Hay, en la parte de abajo, numerosos esqueletos de personas que fueron sepultadas allí, ni siquiera una marca. Se abría un agujero y lo aventaban ahí dentro sin caja, sin nada, sin ningún ritual. ¡Pum! Sepultado. Un poco más adelante le platico cómo lo descubrieron, pero el hecho es que en este sitio están los muertos y siguen estando allí. Y eran muchos. Pero las cosas siguieron adelante. Después de aquel incendio y de muchos otros ejecutados, esta prisión llega un momento en el que, además de tener un montón de ejecuciones, comienza a tener un problema de personas que se lastiman a sí mismas. La desesperación, el encierro, porque se aplicó una política que era conocida como de silencio y aislamiento. Tú no podías hablar. Mientras estuvieras en la prisión, tú no podías hablar. Esa misma política se había aplicado en Alcatraz, muchos años después, pero aquí no podías hablar, no podías tener contacto con nadie. Era silencio y aislamiento. Las celdas se hicieron separadas, una para cada reo, para que aquello fuera un verdadero castigo. Muchas personas no lo soportaron. No hay un dato exacto, pero se calcula que al menos unas 200 personas acabaron con su propia vida entre 1780 y tantos y 1880 y tantos.
en el período de renovación de la cárcel. Sus cuerpos pues están en alguna parte. Algunos fueron sepultados ahí mismo, otros fueron llevados a las afueras porque ya se había saturado. Vamos, es difícil saber dónde los dejaron, pero hay mucha gente que falta y que estaba allí. En 1868 se estableció una política nueva. Todas las ejecuciones tendrían que ser dentro de la cárcel. No podía haber ya ejecuciones públicas, no podía haber público viendo la ejecución. Era un avance. Pero definitivamente los cuerpos seguirían enterrándose ahí, puesto que la propia iglesia no permitía que fueran a un cementerio. Estaban malditos. Era gente condenada por sus crímenes y por ello habían sido ejecutados. Pero esto fue avanzando y para 1918 la población general de la cárcel comenzó a bajar. Había otras prisiones, había otros lugares a donde enviar. El propio Shepton Mallet no era una ciudad tan importante. Somerset ya había abierto una prisión más grande en otro lado y poco a poco fue bajando. Pero eso no significaba que fuera el final de esto. Solamente que había ido bajando. Las ejecuciones continuaron y de hecho ejecuciones como la de John Lincoln, que su cargo era bombardier, era un militar. Este hombre, en una noche de Navidad del 25 de diciembre de 1925, asesina a otra persona por robarlo. Entra a la casa de aquella persona se da cuenta, intercambian disparos y termina matando al dueño de la casa. Su cómplice intenta escapar, pero ambos son detenidos y llevados a Shepton Mallet, en donde, tras un juicio, son condenados a muerte. John Lincoln fue ejecutado el 26 de marzo de 1926 por la horca y lo mató el tío de Pierpont. Y fue algo expedito, muy rápido. Pero, a pesar de esto, la muerte de este sujeto implicó algo macabro. Fue el último reo ejecutado en Shepton Mallet que fuera sepultado allí. Es 1926, ya no es la época medieval, y sin embargo no se le concedió ni siquiera la decencia de tener una tumba. Sus restos están en alguna parte de la prisión, sepultados en una tumba no marcada. Así que eso le da una idea de todo lo que pasa ahí dentro. Para 1930, en septiembre de 1930, la prisión es abandonada. Ya no va a ser cárcel. En parte, y aunque nadie lo quisiera reconocer, es que en este lugar no se podía estar. Era una locura por las apariciones fantasmales. La presencia de numerosos espectros y fenómenos paranormales provocaba una inconformidad enorme entre los reos que podría haber provocado un motín. De hecho, hubo varios intentos de motín, pero no lograron su cometido. Hay otro incidente que me llama la atención, y es que si bien se dice que entre 1890 y 1926 solo hubo 7 ejecuciones, extraoficialmente se sabe que fueron más de 100. ¿Dónde están los cuerpos? Evidentemente regados por todos lados. Pero la tragedia continúa. En 1939, la prisión vuelve a cobrar vida, pero esta vez comienza a cobrar vida como prisión militar. Con la llegada de la guerra, deciden convertirla en una prisión militar. En este sitio eran traídas las personas objetoras de conciencia. Aquellos que no querían ir a la guerra y no querían pelear, no querían matar alemanes, eran encerrados. Era un delito. Y eran encerrados. Soldados que desertaran eran enviados ahí, insubordinación, que hubieran peleado con algún oficial o que hubieran herido a algún oficial, eran enviados ahí. Y seguía la pena de muerte. Sí. Colgados. En este lugar se seguía colgando personas. Y es algo muy extraño. Porque si bien no era una cosa masiva, había 300 reos. 162 celdas para 300 reos divididos. Esta vez sí, el pabellón C eran los que iban a morir y todo aquello. De hecho, se construyó una nueva salita para ejecuciones. La anterior ya estaba muy vieja. Pero las cosas ahí dentro siguieron igual, como si este recinto, acostumbrado a tanta sangre, a devorar los cuerpos de los reos ejecutados, no pudiera estar en paz. Y siguió.
Además había un detalle muy interesante, una cosa muy loca. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan los bombardeos, el gobierno británico decide esconder en Shepton Mallet parte del archivo del gobierno. Eran miles de cajas que fueron llevadas al pabellón femenil, en donde fueron escondidas. Nadie sabía de aquello. Nadie había sido informado de que todo el archivo había sido enviado allá. Algunos documentos databan del año 1000. Así es que eran cosas increíblemente valiosas. Pero hay un detallito muy curioso. Dentro de aquel archivo se encontraba un libro. Este libro era conocido como Doomsday Book, el libro del fin del mundo. Y era un libro de 1086. En realidad no es un libro de brujería ni nada parecido. ¿Quiere que le diga qué es? Es un informe de impuestos. Lo que hizo el rey en aquel entonces, en el 1086, fue mandar a su gente a que fuera a hacer un catálogo con todas las propiedades, de qué tamaño era la propiedad, quién era el dueño, en dónde estaba, qué producía, qué no producía, una especie de inventario, con el objetivo de cobrar impuestos. Y ahí estaba anotado lo que cada quien tenía que pagar de impuestos. Se llamaba el libro del juicio final porque si no pagaban los impuestos era como el juicio final. Es un libro maldito, porque muchísimas de las personas que se encuentran ahí o de las propiedades que estaban anotadas ahí, al no pagar impuestos provocaron que sus dueños fueran ejecutados. Muchos de ellos, según se contaba como a nivel de leyenda, maldijeron aquel libro y al rey. Y este libro estaba en la prisión, un libro sangriento. Para 1942, la Segunda Guerra Mundial está en su apogeo. Estados Unidos entra a la guerra e Inglaterra le presta la prisión de Shepton Mallet como prisión militar. Se convierte en la prisión militar y como tal, en este lugar, sí, sigue habiendo sangre. En la prisión de Shepton Mallet, 18 reos fueron ejecutados, 18 militares fueron ejecutados. Comenzaron ejecutándolos con un paredón de fusilamiento. Los dos primeros en ser ejecutados fueron muertos a tiros. Pero el alcalde de la ciudad se quejó porque se escuchaban las balaceras y entonces comenzaron a ahorcarlos. Los primeros fueron ahorcados por Albert Pierpoint, el verdugo aquel muy preciso, muy exacto, pero los estadounidenses prefirieron mejor hacerlo a su modo. Es decir, con todo el rollo aquel de leer la sentencia, larguísimo. Y entonces pasó esto. Mientras que Pierpoint acababa con la vida de una persona en segundos, los verdugos estadounidenses llegaron a tardar hasta 25 minutos o 30 en que muriera una persona. El promedio era de 18 minutos para que una persona muriera. ¿Por qué le estoy dando estos detalles feos? Porque en este sitio las personas que fueron ejecutadas sufrieron muchísimo. Pasaron momentos interminables pataleando mientras se asfixiaban allí, con una soga al cuello. Eso tiene también un significado en el terreno de lo paranormal. Eso tiene una causal en el terreno de lo paranormal. Algunos de los reos que estaban allí y que fueron ejecutados no quedaba claro si eran culpables o no. Uno de ellos, un joven de nombre Lee, era un ciudadano afrodescendiente y fue acusado de haber asesinado a una chica a balazos y haber abusado sexualmente de otra. Su fotografía la tenemos ahí en el archivo. Este joven afrodescendiente enfrentó un juicio en el que no se pudo demostrar plenamente, salvo que era afrodescendiente y por lo tanto era culpable. Se dijo que los casquillos encontrados en el lugar del ataque eran los de su arma, pero no se hizo ningún estudio balístico. Pero eso no es todo. La chica que sobrevivió al ataque aseguró que era él, pero no pudo distinguirlo junto con otros varios soldados afrodescendientes. Este chico, Lee, realmente la pasó muy mal y fue ejecutado por ello, asegurando que él no era culpable. Claro está, mucha gente pensó que sí lo era por el simple hecho de que había un fuerte racismo en aquel entonces. Hubo otros casos. De hecho, algunos de ellos eran terribles.
hasta el punto en el que comenzó a haber una protesta interna de los propios celadores, que llevó a que en 1959, todavía bajo control estadounidense, hubiera un motín. Otro más. Se dijo que no había habido heridos y que aquello había terminado pacíficamente, pero también, y de nueva cuenta, la realidad es que varios de los reos fueron asesinados durante el motín. Y había un detalle más macabro todavía, porque cuando llegan los militares estadounidenses, la parte central de la prisión tenía un jardín de rosas. Al convertirse en prisión militar, algún coronel decidió que eso no era acorde a la disciplina militar y mandó quitar todo eso, retirar tierra y ponerle una capa de concreto encima. De hecho, la fotografía del patio central que le hemos mostrado por ahí en algún momento ya muestra eso, una plancha de concreto. Pero cuando empezaron a quitar las flores y a limpiar eso, iban a retirar una parte del suelo, mejor lo dejaron porque empezaron a salir esqueletos por todos lados. Porque, como le decía yo, cuando alguien era ejecutado, era enterrado y, pues, lo dejaban ahí sin nombre, sin lápida, sin una plaquita, sin un numerito, nada. Una cosa peor que los hospitales psiquiátricos en los Estados Unidos. El asunto siguió. En 1966, la prisión es convertida en una prisión especial, una prisión de protección. Reos que estaban amenazados en otras cárceles son enviados allá. El problema de esto es que estaban condenados a pasar 23 horas encerrados en su celda y 1 hora al día podían salir. Para evitar que los demás reos los mataran, no había ningún contacto con nada. Muchos se volvieron locos. Entre 1970 y 1980 hubo 17 personas muertas. Muchos de ellos se quitaron la vida ahí dentro. Así de estresante era esto. La prisión siguió operativa. Y si bien ya no hubo tantos reos ni tantos problemas, seguía funcionando. Pero había muchas historias raras ahí dentro. Solo que al paso del tiempo ya no eran tan frecuentes. Para el año 2013 la prisión finalmente cierra por completo. Se vende y se convierte en una atracción turística que ya le he descrito con visitantes y todo eso. Ahora mismo en 2024 se anunció que se había terminado el contrato entre la operadora de las visitas guiadas y los dueños y que esto había generado un conflicto. No lo sé, todavía se venden en taquilla boletos para pasar la noche, para las guías, para las visitas, así que aquello sigue bien. ¿Y dónde están los fantasmas en esto? Bien. En este lugar hay un montón de historias de fantasmas, pero algo que poca gente sabe es que en el año de nuestro Señor de 1967, es decir, en pleno siglo XX, cuando ya era de nuevo una prisión civil, ya no era militar, sino civil, el gobernador de la prisión se vio en la necesidad de pedir ayuda a la iglesia, tanto católica como la anglicana, para realizar un exorcismo, porque sus propios guardias ya no querían trabajar de noche, por los espantos que había por todas partes. Los reos estaban en una crisis constante, muchos de ellos desquiciados, enfermos, por tanto espanto que había. Gente que gritaba con frenesí, enloquecida desde su celda pidiendo que la cambiaran a otro lado porque había alguien roncando junto. Pero no hay más cama, no hay otra cama, eran de una sola cama y alguien estaba roncando en su misma cama pero no lo veía. Y luego comenzaron las otras cosas. Los guardias, estos rudos guardias que vigilaban y todo eso, empezaron a faltar en el turno de la noche. Inventando pretextos. Mi niño se enfermó, tengo dolor de estómago, ay, qué muela tan fea tengo. En realidad era por miedo. Y un área especial que era el área para los guardias, una zona administrativa para los guardias y donde podían descansar, ya nadie entraba allí. En ese 1967 el problema principal fue la Dama Blanca. Por todo el complejo había un fantasma de una dama blanca. Muchos la vieron, una mujer con un vestido largo blanco. Pero no solo la vieron, sino que la sintieron porque esto empezaba de pronto.
Estabas allí sentadito en la caseta de los guardias, que era un espacio, una especie de habitación grande, como una sala, y sentías claramente cómo se te erizaba el cabello en la parte de atrás de la nuca y sentías este frío rarísimo, y de pronto pues ya está. Aparecía esta figura blanca pasando. Intentaba salir y la puerta no se abre. Intentaba cerrar y la puerta no se cierra. Y entonces oías los gritos de los reos pidiendo ayuda y por supuesto, aquello fue creciendo. El gobernador dijo que no era así, que él se había quedado a dormir ahí una noche y no había visto nada. Todo el mundo dudó de que lo hubiera hecho porque en aquel año las cosas estaban muy feas, y finalmente terminó pidiendo ayuda a la iglesia, que realizó un exorcismo menor. Eso explicaría por qué hoy en día puede haber gente allí, pero no fue el final de la historia. Déjeme decirle que no fue el final. 400 años de tormentos, de muerte, de sangre, no se van así como así. En este sitio se sumaron emociones tan variadas como la ira, el rencor, la envidia, el dolor, la soledad, la angustia, el odio, y se juntaron a lo largo de 400 años en personas que además eran violentas, crueles, asesinos. Vamos, en este lugar había todo lo que usted se puede imaginar, y luego todavía llegan los estadounidenses, los gringos, y cuelgan a sus propios soldados de formas horribles. Este lugar está bañado de eso. Se cuenta que sí, que fueron aquellos ministros, se hicieron unos rezos y ya. Pero la cosa siguió mal. Durante los años siguientes, los fenómenos que han ocurrido allí no son fenómenos fantasmales comunes. Hay desde empujones, el clásico sonido del que duerme junto a ti, alguien que gruñe, alguien que grita. La Dama Blanca, de hecho, se sabe cuál es. Hay una leyenda al respecto. Se cuenta que en 1680, en el otoño de 1680, una mujer estaba por contraer matrimonio con su esposo, con su prometido. Habían incluso ordenado la confección de un vestido de bodas. No es lo mismo que un vestido de bodas actual, era un vestido diferente, algo muy bonito, que habían ordenado hacer. Cuando están por contraer matrimonio, el sujeto simplemente rechaza a la joven, argumentando cualquier tontería, tienen una desaveniencia y la joven toma un martillo y lo mata. Así de colérica estaba que lo mató. Por supuesto que fue arrestada y fue enviada a Shepton Mallet, en donde se le hizo un juicio y fue condenada a la horca. Cuando llega el momento de la horca, en su último deseo, cuando le preguntan si tenía algo más, ella pidió ser llevada al cadalso con su vestido de novia. No había podido casarse, por lo menos que su encuentro con la muerte fuera llevando aquello. Pero ¿sabe qué? No pudo. No pudo porque se le dio la gracia de usar el vestido de novia. Y la noche anterior a ser colgada, estaba muerta. Murió en su propia celda. De miedo, de tristeza, solo es ¿cómo saberlo? Algo la mató, estaba muerta. Fue sepultada, por supuesto, ¿en dónde? Entre las paredes de la prisión, ahí en cualquier parte. Buscaron a dónde no habían enterrado a alguien recientemente y ahí la metieron y la taparon. Se acabó con todo y vestido de novia. Y a partir de ahí, se ha aparecido muchísimas veces. Es el tipo de aparición que podría creerse residual. Podría ser considerada como una manifestación residual. Repite faenas, va y viene, pero produce efectos como esto del frío, la sensación extraña, pero no es lo único. Hay otra serie de fantasmas que se podrían considerar incluso como agresivos. Hay una zona en el pabellón C, en el ala C, en donde durante años las personas han sentido agresiones y la constante presión en el pecho, dolor de cabeza. Los reos que estaban allí con frecuencia se enfermaban. Y no solo se enfermaban del estómago por lo que comían, sino dolores de cabeza imparables, pérdida de conocimiento, mareos. Sacan a los reos. En el año 2013 ya no hay nadie. Bueno, ya no había nadie. 25 personas ya estaban en la zona B. Cuando empiezan a hacer las remodelaciones y a reequipar esto, los trabajadores comienzan a sentir lo mismo. Es ese lugar en donde se siente eso, y durante mucho tiempo también los visitantes cuando entraban a esa área
Experimentaban estas sensaciones de presión, dolor de cabeza, dolor de ojos, mareos, hasta el punto en el que mejor se optó por hacer uso de las otras zonas de la prisión para no afectar a los turistas. Así que sí, se hacen cosas, hay fiestas, hay desfiles de modas, pero en las zonas que se puede, aquellos pabellones no se podía. Y es que además también hay agresiones físicas. En el año 2017, durante un recorrido, uno de los guías estaba enseñándoles el área donde está la trampilla del cadalso, y les contaba la historia precisamente del afroamericano que fue ejecutado, de Lee. Este hombre, Paul Tull, es el nombre del guía. Paul Tull estaba explicándoles que la noche anterior a ser ejecutado Lee, se enteró que junto a la pared donde estaba su cama estaba el cadalso, y la sola idea de estar cerca del cadalso lo llevó a desquiciarse por completo. El hecho de saber que al día siguiente sería ejecutado lo llevó a tener un ataque de histeria. Estaba explicando eso, cuando de pronto siente un ardor en la mano, pero bueno, termina de explicar lo que era. Tenía una quemadura como de cigarro. Lee era un fumador empedernido, y sus últimos días pasó constantemente fumando. Tenía una quemadura en la mano. Paul Tull ha platicado esa historia, pero no es el único. Ha habido otros muchos incidentes en donde las personas han sido empujadas, jaladas, sobre todo en esa área. Actualmente, la zona del cadalso tiene incluso unos barrotes. Originalmente no los tenía, no los necesitaba, pero ahora tiene unos barrotes para que la gente no entre ahí, porque corren el riesgo de caerse. En muchas de las zonas hay estas emociones, pero parte de lo más intrigante de este lugar son las grabaciones electrónicas, las voces electrónicas, vulgarmente conocidas como psicofonías. Durante los últimos años, numerosos investigadores paranormales han ido allá y se han llevado sorpresas increíbles porque las respuestas van desde una zona en el pabellón A en donde les llaman los amables, porque al hacer una grabación psicofónica te aparecen voces que dicen: «Qué bonita estás», «¿Cómo te va?», «Que Dios te cuide». Pero hay otras áreas en las que hacer la misma grabación, la misma prueba, significa que te digan: «Muérete, estás en el infierno, voy a venir por ti para llevarte al infierno», y cosas así, en voces muy pequeñas. Es un sitio en donde las inclusiones psicofónicas se dan con mucha facilidad. Pero también, lo otro es muy real. Lo otro es que en este sitio, las emociones de las personas se alteran fácilmente. No en toda la prisión, hay áreas que son muy libres, en donde ya no se siente nada, o en donde llega a ocurrir alguna cosa como voces remotas que se oyen, las famosas parafonolalias. Este fenómeno es equivalente a un fantasma residual, algo que se quedó ahí y que se repite, que con el paso de los años se ha ido haciendo cada vez más tenue. Este tipo de manifestaciones no reaccionan, no interactúan, hacen una rutina. En el caso de las parafonolalias, simplemente se oye lo mismo, se oyen voces, se oyen cantos, se oyen lamentos, puertas que se cierran, cosas que golpean, cosas que caen. Pero en otras áreas, el fenómeno es diferente porque el fenómeno reacciona, responde, interactúa. Una de las pruebas más locas que se han hecho allí fue el de la pelota del gato. Hay unas pelotitas que si las mueves, brillan y hacen cosas, o si te acercas detectan el movimiento. Bueno, se han hecho pruebas colocándola dentro de un vaso hermético, o sea que no puedes tocarla, ponen el vaso y de pronto aquello empieza a brillar por sí mismo, como si alguien lo tocara. Estas pruebas, aunque parezcan ociosas, porque en realidad no hacen nada, no intentan ayudar a nadie, no intentan darle luz a nadie, no es una liberación, simplemente es ir a hacer pruebas allá. Han demostrado que el lugar está severamente afectado por estas presencias. Y claro, también hay otro fenómeno que es todavía más feo. Las personas que aparentemente, y digo aparentemente porque también puede ser sugestión, pero han llegado a presentar cuadros similares a una posesión, hablando en un lenguaje que no les es propio y que más pareciera ser de una persona reciente, pero de la época militar. Estos fenómenos también han sido señalados como un fenómeno provocado por las presencias que están allí. Y tiene sentido, uno de estos lugares tiene una gravedad enorme en el ámbito de lo paranormal. Atraen a las personas, atrapan esto. Hay dolor, hay angustia, hay ira, todas estas emociones tan pesadas. En teoría,
y según las creencias de lo paranormal, atrapan a las personas allí y no las dejan marchar. La prisión actualmente está en este tema de si se puede o no seguir adelante con las guías turísticas. Hay una propuesta para convertirla en un hotel de lujo. No sé de qué manera pueda volverse un hotel de lujo. Fue rechazada otra propuesta para venderlo como departamentos. Ciertamente las celdas son muy pequeñas como para ser un hotel de lujo. Pero uno de los problemas graves que enfrentarían los visitantes sería el problema paranormal. Y poca gente sabe que en 1967 hubo un informe oficial y una investigación oficial por los fantasmas de Shepton Mallet. ¿Usted qué pensaría? Sería interesante visitarlo, sin duda. Pero por esta noche ha sido todo. Muchas gracias por haberme acompañado. Muy buenas noches y que descansen en paz.